This meeting is being recorded. Muy bien, ahora sí estamos grabando. Bueno, no sé en qué video estoy del puente, sinceramente, pero no sé cómo sigo haciendo si sigue habiendo gente interesada en participar. Así que estoy contento. Recién le decía a mi queridísimo invitado que por suerte esta vez fue a la mañana, cosa muy rara para este canal, porque es tarde y de noche. Así que esta vez fue un placer porque pude tomar un cafecito, ir al gimnasio y vine y acá estamos grabando. Nada, me alegra mucho poder dar la bienvenida al director Enrique Segura, chino, para, bueno, tus amigos. Los amigos, para casi todo el mundo, te diría. Para casi todo el mundo, así que chino querido, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad. Ya habíamos hablado hace un tiempo que de las entrevistas y que yo soy medio fan de tu canal, así que estuve mirando ya algunas entrevistas y la verdad que está buenísima la idea, así que cuando me llamaste estuve ahí al pie del cañón, me encantaba la idea. Me alegra mucho saber que hay alguien que le interesa el canal y este tipo de conversaciones, así que nada, siempre hago un pequeño comentario para, bueno, si llega a aparecer, viste, un público nuevo o lo que sea, de qué va un poco el puente, que es lo que te comentaba vos recién. Nada, una idea que surgió hace mucho, en realidad, hace muchos años apareció la idea y no sabía, nunca supe qué formato darle, hasta que este año, ya del año pasado, lo venía pensando y bueno, se me ocurrió que este formato de algo muy sencillo, como es una llamada de Zoom grabada y luego subida a un canal de YouTube, era un medio para hablar de cosas que a mi parecer quizás no se hablan tanto y que tiene que ver, por un lado, con nuestra profesión, que aquí nuevamente, y como suele ocurrir en el puente, los invitadas suelen ser directores o directoras. Hablar un poco de nuestras profesiones y también conectarnos o reconectarnos entre nosotros y ver qué es lo que está haciendo uno, qué es lo que está haciendo el otro, y de nuestras experiencias, formaciones que hemos recorrido y bueno, un poco todo este terreno, poder dialogarlo para ver qué es lo que aparece, qué es lo que hay ahí detrás. Así que nada, eso es básicamente el puente. Chino, igual ahora te doy la palabra a vos y te quería pedir, como hago con todo el mundo, ya sabrás, hacer una presentación con las palabras que vos quieras. Yo siempre recalco 4 puntos si podés mencionar, que es de dónde sos vos originariamente, qué estudiaste, dónde vivís hoy actualmente y a qué te dedicas profesionalmente. Bueno, primero saludo a todos aquellos que nos van a escuchar. Te agradezco de nuevo. Me gustó mucho lo que decía al principio. Pienso que ahí también constaté que hay una especie de halo de misterio alrededor de lo que hace un director de orquesta también. Quizás no para nosotros que estamos como imbuidos en el mundo de la música, pero sí para el común de la gente muchas veces no se sabe, no se alcanza a entender bien qué es lo que hace el director de orquesta. Y para retomar la pregunta, bueno, me llamo Enrique Segura, como bien dijiste, chino para los amigos. Soy soy Nick, como se dice, nacido y criado en Río Gallegos, en el sur, en la Patagonia Argentina. Por los estudios, por la música, estuve un poco en varios lugares de Argentina. Primero, por cuestiones familiares, fuimos a vivir a Mendoza, donde empecé a hacer, vamos a decir, los estudios formales de música. Empecé en un bachillerato de música especializado, que era el Bachillerato Artístico y Musical de Mendoza. Eso compartimos con Cintia, que te decía recién, Cintia Calera. Y después de haber terminado los estudios ahí, habiendo hecho un diploma de piano y dirección de coro en ese lugar, quería seguir con la dirección y la verdad que casi te diría que la dirección de orquesta me encontró más que lo que yo había pensado. Estaba en esa época, cuando terminé la escuela, no sabía si quería seguir la música, si quería hacer ingeniería, me gustaban muchas cosas, me gustaba la historia. La profesora de dirección de coro ya me dijo, ¿no querés seguir dirección? Tenés pasta, me acuerdo, esa fue tenés pasta para esto, me dice. Y la verdad que ahí fue donde me empecé a pensar y estaba buscando como un recorrido universitario que fuera, si iba a hacer música, el que yo consideraba que era el más completo. Y otro profesor que había hecho el recorrido de dirección de orquesta allá en Mendoza me dijo, andá a hacer dirección de orquesta, es muy completo, está muy bueno. Así que bueno, fui ahí a La Plata y me fui a La Plata y en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, ahí me abrieron el bocho, digo yo, fue a descubrir otro, viste, de esa época, 18 años, ir a otra ciudad, descubrir
gente que viene de todos lados, porque la ciudad de La Plata es muy, en el sentido muy cosmopolita, por el tema universitario, recibe gente de casi todos los lugares del mundo, y del país, así que eso fue espectacular, un recorrido que me encantó hacer. Y luego, después de La Plata, también, sin haber pensado en algún momento irme a Europa, porque yo ya hacia el final de mis estudios, que lo hice más o menos al día, digamos, ya estaba trabajando un poco, dirigía coros y hacía asistencia en la Camerata Académica de Teatro Argentino, etcétera. Alguien me dijo, ¿por qué no te irías a Europa ahora que sos joven y que no tenés familia, que no tenés todavía, que es posible todavía pensar en irse a otro país, viste, aunque sea un tiempo, para ver cómo se desarrolla la disciplina y la dirección de orquesta en otro país? Y así fue como casi por un golpe de suerte, que si querés te comentaré con más detalles. Terminé en Francia, que ya con el diploma universitario de La Plata, pero vine acá y continué mis estudios en varias instituciones, diferentes instituciones, un poco también porque descubría, más que por la necesidad del diploma en sí, sino por descubrir un poco lo que era estar en otro país, donde es otro idioma, otro... Y terminé en Francia, en París, ahora trabajando y dirigiendo coro, orquesta, dando clases, un poco de todo. Todo el abanico que creo yo que hace a la riqueza de la profesión de ser músico, básicamente. Sí, todo ese arco que te decían que era como lo más abarcativo y qué sé yo, y de repente, bueno, estás ahora sí en París trabajando esto. Te quería preguntar porque, bueno, yo tenía notado, por ejemplo, por qué habías elegido la dirección. Creo que un poco recién lo estabas comentando, pero lo podés ampliar. También te quería preguntar, eh, habiendo entrado a la universidad, en tu caso en La Plata, vos tenías ya un poco de experiencia, sea en dirección de coro y demás. ¿Te encontraste con algo novedoso o qué fue lo que recordás, si tenés algún recuerdo de tu formación en lo que era la dirección de orquesta puntualmente? Vos de repente podías compararlo con el coro. ¿Hubo algo que te sorprendió, algo que no te olvides de toda esa formación? ¿Cómo fue para vos todo ese proceso? Bueno, de base, sí, como decía, un poco la dirección de orquesta me encontró, o sea, me cayó en el camino. Yo no había pensado ser realmente director. Me gustaba, yo sé que me gustaba la música, la dirección era una herramienta más en todo digamos, lo que hacíamos en esa escuela que te conté, artística, en ese bachillerato. Lo que sí sabía era que yo estudiaba piano en ese momento y le metía muchísimo al piano, y sí sentía que era un poco solitario como recorrido. O sea, sentía que, bueno, aparte de lo que puede ser la música de cámara, había mucho de preparar su sonata, preparar su concierto, y había mucho de trabajo que realmente quedaba solo, y a mí lo que más me gustaba de la música era el hecho de trabajar con otras personas. Sí. Y que yo creo que en ese sentido fue donde la dirección de orquesta me terminó de cerrar, o la dirección en general, que era que yo me daba cuenta que me encantaba trabajar con gente. O sea, me encantaba estar, no por el hecho de dirigirlas, sino por realmente el hecho de compartir algo y tratar de hacer algo colectivamente. Eso me gustaba muchísimo más que preparar mi parte de piano solo. Y si bien el piano fue importante en lo que fue, digamos, fue una herramienta importante en el estudio de la dirección, sin duda, elegí la dirección de orquesta porque, aparte de gustarme la música, me gustaba trabajar con otros. Bueno, después, cuando ya empecé el recorrido de la Ciudad de La Plata, fue bastante natural, en el sentido de que el primer año en la carrera de La Plata, por lo menos cuando yo estaba, supongo que no habrá cambiado, pero en el primer año hacíamos dirección de coro todos, los que hacían la carrera de dirección de orquesta y los que hacían la carrera de dirección de coro. Mira. Entonces, tuvimos un año en el que volvíamos a ver los rudimentos, digamos, de la dirección en general, dirigiendo coros, que te da también esa posibilidad de ir a aprender también a ir a buscar gente, por ejemplo, que venga a cantar para tu examen. Uno se da una mano con otros, genera también toda una red, si se quiere, de unos puentes, como en el lugar, que son importantes y que también hacen parte del oficio, creo, en algún punto. Cuando si uno quiere crear una orquesta o algo, tiene que haber este lado así medio de persuasión, de
yo te ayudo, vos me ayudás, y hay una cuestión así media solidaria que es importante. Y después, cuando ya empezás en el segundo año en la dirección de orquesta, sí, ves las diferencias, o sea, la diferencia con la dirección de coro. Por ejemplo, yo me acuerdo, la cuestión técnica, si bien de base es más o menos el mismo lenguaje, hay cuestiones que tienen que ver con el instrumento con el que uno trabaja, es decir, con los instrumentos, que hacen que la técnica sea un poquito diferente, porque la respuesta de sonido simplemente es otra. Después, lo que era genial, o yo creo que es genial, es el tema de tener los instrumentos para practicar una vez por semana, por más que sea, como decíamos nosotros, la maqueta, el ensamble Drago, con más respeto, el ensamble Drago es básicamente una orquesta donde hay un representante, vamos a decir, de cada uno de los instrumentos de una orquesta más o menos clásica, y que te permite dirigir y verificar o comprobar un poco la parte técnica que uno ve en los cursos individuales. Entonces yo creo que lo más importante en ese sentido fue eso, la posibilidad de tener músicos casi todas las semanas o todas las semanas para practicar, porque si hay algo difícil en la dirección, es eso, el hecho de que si bien uno trabaja con gente en el momento del ensayo, hay un costado solitario también en el sentido de uno prepara solo y se imagina lo que puede llegar a pasar con la orquesta hasta el momento en el que está con la orquesta. Y entonces eso es como lo más rico y lo más importante, son el tiempo, las horas de vuelo que se les dice muy seguido en la profesión, las horas de vuelo con músicos que tocan y cómo uno se expresa y cómo uno pide cosas, cómo uno ensaya, básicamente. Sí, como con la interacción, básicamente, sí, totalmente. Sí. Puntualmente después te quería preguntar por, bueno, vos con título en mano te fuiste luego para Europa, digamos, continuaste en Europa. Quería preguntarte si durante tu tiempo, por ejemplo, en La Plata, mientras estudiabas dirección de orquesta, no sé si hubo antes de irte a Europa un pequeño tiempo ahí todavía en Argentina o no, o durante tu carrera, si te encontraste por fuera de la institución con algún espacio o espacios donde vos pudieras justamente ganar horas de vuelo, ¿no? Esto que vos decías, ganar algo de experiencia, si al menos buscaste, chusmeaste, digamos, a ver qué es lo que había, te encontraste con algo, o esto ocurrió directamente en Europa. No, sí, yo te diría, tuve la suerte un poco de que como yo te digo, siempre me gustó estar haciendo otras cosas aparte de los estudios, entonces yo siempre estuve como ávido de eso. Primero me creé un coro, después fui asistente del que todavía es, de hecho, ahora es titular de cátedra en la Facultad de Bellas Artes de Bernardo Teruggi en otro coro de jóvenes. Después con él también trabajaba y lo asistía en los ensayos de la Camerata Académica del Teatro Argentino. Sí. A veces él no estaba y dirigía yo, a veces simplemente iba a los ensayos, escuchaba, anotaba. Me encantaba ir a los ensayos del teatro, los del coro. En esa época estaba Sánchez Arteaga, Sí. y Carlos Biau, que creo que ahora también está de vuelta en su segunda o tercera gestión en el Teatro Argentino. Así que iba a todos los ensayos, me encantaba ir a ver a todos los ensayos. O sea, era bastante inquieto, la verdad, era bastante inquieto. Uno también puede decir simplemente no hacerlo, pero creo que esos espacios para mí fueron fundamentales porque si bien en la facultad hay una formación que es muy buena, por una cuestión de tiempo y de cantidad de gente y de horas y de posibilidades, es cierto que el recorrido está bastante centrado en lo que es el lenguaje técnico gestual, digamos, y la parte que menos tiempo ocupa es la parte que es la más difícil también, creo yo, la parte de las relaciones humanas y de ver cómo manejar esa energía colectiva en pos de un objetivo común, digamos, para decirlo simple. Y eso creo que lo aprendí viendo ensayos, ensayando en la camerata, ensayando en los coros. Realmente creo que era lo que más me intrigaba y lo que menos se hacía en la facultad. Si alguien me preguntara y tuviera que hacer algún consejo para algún estudiante de la Facultad de Bellas Artes, lo primero que le diría es búsquense un lugar para dirigir cualquier cosa. Te diría hasta el tránsito, digamos, no. Cualquier cosa es buena, es importante porque es en el trato con las personas que la verdad que la cocina de la dirección es fundamental en ese punto, te diría.
Después, bueno, la parte técnica, por supuesto, potencia el mensaje. Mientras mejor sea la técnica, más, Sí. menos cosas hay a transmitir oralmente y uno gana un montón de tiempo. Digamos, se vuelve más eficaz el ensayo con una buena técnica de dirección, pero es cierto que no alcanza solo con la técnica. No Claro. alcanza solo con la técnica de dirección, tiene que haber hay un costado humano que es fundamental y creo que eso se gana solo con la experiencia dirigiendo cualquier tipo de grupo. Un quinteto de cuerda, aunque no sea dirigiéndolo físicamente hablando, el hecho de decirles cómo hacer algunas cosas, cómo verlos trabajar, cómo reaccionan, eso es, solamente se gana con la experiencia y creo que si hay espacios, aparte de lo que puede ser, por supuesto, masterclasses y ir a ver, creo que ir a ver ensayos y dirigir cualquier cosa, lo que uno pueda dirigir, lo que uno se pueda crear como espacio es fundamental. Bien, si vos, sigo un poco el hilo de lo que recién, porque me interesa, es con medio abarcativo igual, pero si vos te vieras, si pensaras en el vos de aquel entonces, ¿no? Estudiando o comenzando sus primeros pasos en la dirección de orquesta. Mucho más joven, mucho más lindo. Mucho más joven, te ves al día de hoy, ¿alguna cosa que digas que muy evidente ha cambiado en tu, no sé, en tu forma de preparar, por ejemplo, un concierto o una obra? No sé, uno de repente cuando está estudiando, viste que es muy común que agarra la partitura y, no sé, se marca cosas y después ensaya un poco el gesto, viste, hasta que después vas con la orquesta y pasan un montón de cosas que te agarran desprevenido. ¿En qué notas que de repente cambió más tu manera de abarcar la música desde entonces? Bueno, yo creo que con lo más importante creo que es adquirir una cierta experiencia que permite, no sé si atacar la partitura de manera diferente, pero que permite prever las dificultades que uno puede encontrar. O sea, uno con la experiencia se da cuenta, creo que afina un poco el diagnóstico de lo que puede llegar a ocurrir, cuáles son los puntos realmente importantes, digamos, esos hilitos que hacen que la marioneta esté parada, básicamente, los puede identificar más rápido. Por supuesto, cada orquesta es un mundo, cada grupo es un mundo y después el diagnóstico puede o no ser correcto, pero yo creo que con la experiencia y uno más o menos tiene una idea de la gente con la que se va a encontrar, sabe, con el tiempo con el que cuenta, sabe a dónde tiene que apuntar con más precisión, diría. Creo que eso es lo más importante. Después, el estudio de una partitura, no digo que sea siempre más o menos el mismo, pero yo creo que hay como varias puertas de entrada siempre, ¿viste? Hay gente que retiene mucho más cosas y es mucho más fácil empezar por la armonía, otros por la instrumentación, otros por el sistema de entradas, digamos, y cortes, y etcétera, de más eventual, digamos, de la partitura, los ataques y demás. Hay muchos parámetros. Y yo creo que yo en mi caso, yo sé que la cuestión armónica es bastante importante para mí en el estudio, casi siempre en mi partitura cuando veo, lo digo analizando con el diario del lunes, como se diría, mirando lo que yo veo en mis partituras, siempre veo que yo anoto cuestiones de armonía y demás, eso me ayuda mucho a entender un poco el discurso musical. Sirve, por supuesto, para un cierto repertorio, quizás para otro menos, pero bueno, para el repertorio que mayormente yo dirijo es lo que más me ayuda. Sí, te diría que lo que más cambió desde esa época hasta ahora es justamente la experiencia de haber estado con diferentes tipos de ensambles y afinar un poco ese diagnóstico y ser cada vez más preciso, creo yo, en ese punto. Y eso supongo que un director que tenga 40 años, 30 años de carrera y que haya hecho una misma obra 50 veces, llega un momento en la que ya sabe a dónde tiene que apuntar y te diría, se borra más que al principio. Es decir, que sabe que hay lugares donde mientras menos moleste mejor y es paradójico, ¿no? Uno más experiencia tiene, menos dirige, diría yo. Pienso, hay casos medio emblemáticos, sí pienso en la dirección de Dudamel, por ejemplo, cuando tenía 20 y pico de años, y la dirección ahora, después de haber dirigido un montón de orquestas profesionales. Es sin duda una energía, hay una energía que se mantiene, pero la cantidad de energía que creo que gasta en relación a los primeros conciertos es muchísimo menos. Más concentrado y aún así es tanto. Sí.
te diría, sí, tal cual, tal cual. Así que creo que eso es lo que más cambió. Después, bueno, las digamos, el conocimiento, todo eso, bueno, depende mucho de los estudios y la influencia que alguno tuvo de sus maestros, de su formación, del instrumento que uno toca. Yo creo que la cuestión armónica es importante hoy porque yo soy pianista en algún punto. Quizás alguno que tenga un instrumento melódico, hay otras cosas que le llaman la atención y demás. Bueno, vamos a decir, para corregir mi frase, era pianista. Vamos a ser más justos con los pianistas. No marquemos ese otro espacio, está bien. Chino, bueno, eventualmente, nada, llegó el momento donde decidiste irte para Europa y aterrizaste en Francia. Un poco de todos esos movimientos, es un símbolo bastante genérico el del puente para mí, o sea, creo que abarca muchas cosas y recién estuvimos hablando de varios puentes, si se quiere, desde tu ida a Mendoza, luego a La Plata y después de la red que uno arma, ¿no? Los puentes que uno traza con otras personas o con otros organismos, lo que sea, y de repente aparece uno, no sé si más grande, pero bueno, dura más al menos el viaje, eso seguro, que es hasta Europa, cruzar el Atlántico. Y llegar en un país que es otro, básicamente. Todo este tema a mí es uno de los más centrales y de los que más me interesan en el canal y tiene que ver y preguntarte cómo fue para vos ese movimiento, cómo fue la llegada y a manera muy general lo que quieras contar de cómo fue también la adaptación, porque te fuiste para otro país, como en mi caso, venirme para Alemania, bueno, vos te fuiste para Francia. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, realmente fue, por eso como decía, que una mezcla de sorpresa, yo creo que también una mezcla de inconsciencia de la edad también, porque hay una cuestión de quiero descubrir, viste, tenía 23 años en ese momento cuando me fui, uno yo creo cuando uno está ahí en ese comienzo de los 20 años, tiene como una energía, siente que se va a comer el mundo, como se dice, ¿no? Y cierta inconsciencia, bueno, un poco de valor, pero la verdad que menos el valor que la inconsciencia, diría yo, de no medir a qué punto puede ser difícil estar en otro país, de estar a no sé cuántos kilómetros de tu país de origen y de tu familia, de tus amigos, porque yo hasta que me vine a Francia no había vivido en Europa, pero no solamente, no vivía solo, yo vivía con mis padres, yo pasé de vivir en otro país, con otro idioma, con otra cultura, a 20.000 kilómetros y solo. Tenía mucho, realmente no medí en ese momento la importancia de lo que estaba haciendo, creo. Esa es la verdad. Después, bueno, fui bastante afortunado y también merece una frase aparte. Siempre agradeceré, digo, la bondad de los desconocidos, como dice la famosa frase, porque también cuando uno llega, yo conocía a nadie, básicamente, en Francia, y mi venida fue bastante, por decirte, me supe en octubre que me iba en diciembre, una cosa así, porque yo había terminado mis estudios el 17 de agosto del 2015, hice mi concierto de fin de estudios, ahí en el Salón Dorado de La Plata, y Bernardo Teruggi, que era mi jefe, mi amigo y mi profesor, me dijo, ¿por qué no pensás en irte a ver en Europa, qué sé yo, lo que te contaba recién? Él había estudiado en Francia. Yo, bueno, empecé en realidad a averiguar, porque no se me había pasado nunca por la cabeza que podía irme a hacer algo, o sea, en dirección a Europa. No estaba en mis planes, digamos. Y empecé a averiguar cómo podía hacer para irme por varias razones. Una, la cuestión económica, fundamental, es decir, para cualquier familia tipo de Argentina, mi familia es una familia clase media, nunca tuvimos grandes necesidades, pero bueno, una familia clase media normal en Argentina, irse a vivir a Europa y sostener económicamente a un hijo que se va a vivir a Europa, no digo que no tenía mucha razón de ser, pero por lo menos hubiera sido difícil, sí, claro. Porque, bueno, las diferencias económicas son muy grandes, etcétera. Así que lo primero era saber si había posibilidad de una beca o algo así para lo que yo hacía. Y entre todas esas averiguaciones que hice, un día estaba mirando una entrevista en un programa que se llamaba Los Siete Locos, me acuerdo como si fuera ayer.
estaba en el Canal 7 de la televisión pública en Argentina, y estaba hablando Susana Rinaldi, que es la agregada cultural, en ese momento la agregada cultural, ella contaba, de la Embajada Argentina en París, en Francia. Entonces decía, bueno, que iba a hacer un concierto en Argentina, homenaje a Piazzolla, iba a cantar algunos clásicos de su repertorio, y iba a hacer el homenaje a Piazzolla en lo que en ese momento era el Centro Cultural Kirchner, ahí Sí. que ahora creo que se llama el Palacio de Libertad. Y entonces dije, bueno, una inconsciencia total, otra vez, inconsciencia de la juventud, dije, bueno, voy a ir le escribo una carta y la voy a ver en su concierto, y le digo que estoy buscando, quiero ver si la Embajada Argentina propone becas para lo que yo hago, para la dirección, o si hay alguna posibilidad de establecer un vínculo cultural, no sé, alguna cosa que me tire una punta, diríamos, básicamente. Y bueno, así fue, hice una carpetita, me acuerdo, donde contaba varias cosas, contaba un poco para hacer un guiño también, porque ella es más bien del mundo de la música popular. Yo tenía un dúo de música latinoamericana con un amigo, hacíamos música argentina-colombiana, y bueno, era un dúo que básicamente íbamos por evento, no era que ensayábamos todas las semanas, por ahí nos invitaban, el centro de estudiantes nos invitaba a cantar en algún evento, íbamos a cantar, o juntadas con amigos armábamos guitarreadas y cantábamos, siempre estuve muy vinculado a la música folclórica argentina. Y bueno, fui al concierto, vi todo el concierto, la esperé en la salida de los artistas, y había, imagínate, Susana Rinaldi, por lo menos 100 personas que estaban ahí esperando que ella saliera, como yo, con peluches, con cartas, con discos para firmar, con un montón de cosas, y yo con mi carpeta. Y yo me acuerdo, adelante de ella así, y le doy la carpeta y le digo, me gustaría irme a Francia o me gustaría irme a Europa, si puede leer mi carta. Y ella me dijo, sí, querido, yo lo voy a leer. Se subió, como recibió, iba con una montaña así de peluches y cosas, de regalos que le dieron, los tiró adentro de la parte de atrás de su auto, y manejaba ella, ¿me acuerdo? Y se subió al auto y se fue. Y yo dije, bueno, esto es una botella en el mar, porque imagínate, esto se pierde, no lo va a abrir nunca. ¿Qué iba a pensar yo? Un mes después de eso fue en agosto, o principio de septiembre del 2015. Un mes después de esto me llegó un mail de ella, del mail oficial de la embajada, diciéndome, bueno, leí su carta, ya me parecía una locura. Sí. Ha tomado el tiempo, la verdad que me interesa mucho lo que usted hace, vi que tiene un dúo de música latinoamericana. Lamentablemente, la embajada no propone becas para lo que usted hace, para la dirección de orquesta, pero bueno, vi que tiene un dúo de música latinoamericana, quiero que sepa que las puertas de la embajada están abiertas para un concierto. Un mensaje raro, porque por un lado nos decía, vengan a hacer un concierto, y por otro lado decía, están abiertas puertas. Yo, por supuesto, contesté agradeciéndole 1000 veces todo eso, y le dije que muchas gracias por haberse interesado, había escuchado el dúo, me hizo comentarios sobre las canciones que yo le mandé. Una semana después de eso, yo todo esto era como te digo, una cosa media personal que yo estaba haciendo por mí. Una semana después de eso me contacta su secretario y básicamente me manda los pasajes para mí y para mi amigo del dúo para ir a cantar a la embajada. Así como te lo estoy contando. Me llegan los pasajes con la fecha, me dice, esta es la fecha, este es el pasaje. Yo ni le había dicho a mi compañero del dúo así que en ese momento vivíamos en el mismo edificio, por suerte, así que fui y le bajé la puerta a patadas para que se despierte, y le dije, mira, yo no sé qué hacer era un pasaje para irse el 3 de diciembre, una cosa así, cantar el 4 y vuelta el 5, o sea, realmente una cosa así. Wow. Entonces digo, yo no sé qué hacer entre el 3 y el 6 de diciembre, pero te venís conmigo a París. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni qué, pero por supuesto, imagínate, a partir de ahí ensayamos todos los días con ese dúo, nos conocíamos de memoria cuando vivíamos a París. Y bueno, yo entre tanto me saqué una visa que me permitía estar un año, visa vacaciones trabajo, se llamaba, que te permite estar un año un poco como un ciudadano francés, vamos a decir así. Durante un año puedes trabajar. Y así fue que llegamos a la embajada, que hicimos el concierto, todo alojado en hotel, o sea, de todo preparado para nosotros, que hicimos ese concierto y ya me quedé. Y yo venía ya con la idea de también hacer lo mío, porque obviamente el dúo se terminaba ahí, básicamente ese fue el último concierto
del dúo Anka Kuntur se llamaba, y yo me quedé solo en París, así, lo dejé, me acuerdo, nunca, siempre digo, nunca lloré tanto como esa vez cuando lo veía irse a mi amigo del dúo y yo me quedaba con la guitarra y la valija en el medio del Arco de Triunfo. Muy película francesa. No, claro, casi me hubiera podido hacer Amélie en París. No, una cosa, una locura. Así que, bueno, y ahí, bueno, fue básicamente empezar a conocer gente. Bueno, mi amigo, director de orquesta que me había recomendado ir a Francia, había invitado a unos amigos de él, que no había visto hace un montón, que vayan a mi concierto, y fueron a mi concierto, y después fueron como mis padres, básicamente, porque yo llegué el 4 de diciembre y el 7 de diciembre encima era mi cumpleaños. Así que pasé mi cumpleaños solo en París, y si no fuera por ellos que me invitaron a su casa, hubiera pasado el cumpleaños solo. Pasé de 35 grados a -3 en París también, o sea, era todo un cambio, fue una cosa, los primeros 4 meses fueron los más locos, los más difíciles y los más enriquecedores, si se quiere, en términos personales, porque ahí empecé, donde arrancó toda la historia. Y bueno, estuve, básicamente, no te están esperando, uno no lo están esperando con una batuta y le dicen, venga a dirigir esta orquesta, señor. Que podés imaginar que yo estaba, como te digo, valija, mochila, guitarra y vamos andando, y tenía que, bueno, empezaba la vida, básicamente. Tenía la opción de volverme a Argentina si quería, pero me motivaba un poco la idea de decirme, bueno, yo lo que estaba haciendo en Argentina ya lo conozco. Acá no conozco nada, así que como viste esa inconsciencia un poco de, bueno, el riesgo de estar ahí, qué sé yo. Así que bueno, pasé de alojamiento en alojamiento, fui a ver en ese momento a Ruth Schreiner, que también aprovecho la posibilidad de hablar para agradecerle, que es una profesora argentina, directora de orquesta, que estaba en el Conservatorio de Reims en ese momento. Creo que sigue estando, no estoy seguro. Sé que está en el Conservatorio de París también ahora con la clase de iniciación de dirección de orquesta. Y Ruth realmente fue muy generosa conmigo porque primero justo me tocó la suerte de que ella estaba de interina directora del conservatorio y me ayudó mucho a entrar al conservatorio. Porque yo llegué en diciembre, acá es como decirte llegar en Argentina en el mes de junio, una cosa así, mayo, o sea, ya había empezado el año escolar y entrar a un conservatorio en la mitad del año no es tan fácil. Bueno, ella me tomó como oyente del conservatorio, me dio la posibilidad de tener una carta de estudiante que con eso después me permitió ir a la Casa Argentina y de París, que es básicamente un alojamiento para estudiantes en una ciudad universitaria muy grande que pertenece al Ministerio de Educación. Fui a hablar con el director de la Casa Argentina para decirle soy músico, vivo acá, estudio acá ahora y qué sé yo, y en Marcelo Balcells, que encima tuve la suerte, otra vez suerte, vamos a escuchar esta palabra mucho, pues realmente es suerte. Marcelo Balcells era uno de los integrantes en su época de Opus 4, un gran grupo de folclore, y yo lo conocía de nombre, por supuesto, un cantante, músico, él no, así que bastante sensibilizado por la cuestión artística también. Y él me dijo, bueno, mira, no hay lugar en la casa ahora, pero quizás se libera un lugar en este momento, en los meses que vienen, así que ya sé que estás acá, si se llega a liberar te voy a pedir que presentes tal papel y qué sé yo, demás, y bueno, los 2 meses creo que pude entrar, se liberó, tuve la suerte, se liberó una plaza y entré a la Casa Argentina, y ahí las cosas como que se empezaron a acomodar, pero estaba haciendo los estudios en Reims, que es una ciudad, como decirte, 150 kilómetros de París, tenía que irme en tren y volver, trataba de encontrar todos esos estudios en un día y después tenía que trabajar, daba clases a gente que hablaba español, porque tampoco hablaba bien francés, no hablaba nada, de hecho, yo hablaba inglés y español, entonces daba clases a gente que hablaba inglés y español, de guitarra, de piano, de solfeo, cualquier cosa, y después encontré un trabajo en el turismo, para decirte a qué punto tenía que hacer otras cosas. Teniendo un diploma de la Universidad de La Plata, uno tiene que saber que, bueno, sí. hay que ir adelante y hay que trabajar. Trabajaba en uno de los barcos que hacen paseos por el Sena, que me permitió, o sea, yo vendía billetes, le explicaba a la gente cómo funcionaba el servicio, en inglés y en español. Me había aprendido el discurso que había que decir en francés de oído, de memoria. Le había pedido a un colega que me lo grabe y te lo decía así, te lo recitaba como uno recita el Martín Fierro, digamos, y me lo recitaba completo, y si después me preguntaban en francés cualquier otra cosa,
no hablo francés, decía yo, y se acababa, y era todo. O sea, aprendí a hablar francés realmente en ese trabajo, y aprendí muchas cosas de la ciudad también, de París, porque en el turismo, bueno, uno tiene que aprender qué son los monumentos, ese tipo de Claro. cosas. Y también ese trabajo me permitía tener un salario desde el punto de vista pragmático para seguir mis estudios, porque el conservatorio, si bien es una tarifa bastante reducida, es caro, la ciudad universitaria lo mismo, hay un alquiler a pagar, más allá de que sea mucho más barato que en cualquier otro lugar de la ciudad de París, que es una ciudad cara. Sí. Es mucho más barato, pero hay que pagar igual un alquiler. Y yo, la verdad, medio le había prometido a mi viejo, que me acuerdo que me dijo, ¿y cómo vas a hacer? ¿Viste? La pregunta, Sí. ¿cómo vas a hacer en París? Como diciéndome, ¿cómo nos vamos a arreglar con el tema económico? Y yo le digo, inconsciencia, parte 3, no te preocupes, yo me encargo, le dije yo. Yo voy a ver cómo hago. Tenía una plata ahorrada, pero después podría haber salido muy mal, digamos. Por eso te digo, hubo un poco una cosa de suerte. Y bueno, después de rebuscársela también, o sea, los astros se alinearon, pero también tuve que empujar algunos astros para que se alineen también a lo que yo quería hacer. Había varias cosas, digamos. Y así fue como arranqué. Y estuve casi un año haciendo en el Conservatorio de Reims, después con algunas clases particulares con algunos maestros. Ese año fue medio mágico porque también me permitió, por ejemplo, ir a ver orquestas que yo veía por YouTube, la orquesta de la Filarmónica de Berlín, la orquesta de París, la orquesta de Londres, ir a ver a los directores que yo pensé que en mi vida los iba a ver en vivo, te digo la verdad. O sea, esa es la ventaja de estar en Europa, que también hay esa tradición que uno ve mucho por internet y los pude ver en vivo, trabajar, ensayar, hasta el mismo Dudamel, que yo si bien lo había visto en el Teatro Colón dirigir, nunca lo había visto ensayar y pude entrar, verlo, o sea, ver un montón de maneras de hacer diferentes, con otros medios también, hay que decirlo. Y fue un año bastante loco desde el punto de vista personal y desde el punto de vista musical también, que después, bueno, al cabo de un año, por cuestiones de visa, tenía que volver a Argentina, y en realidad fue ahí que realmente decidí que volví a Francia, porque la verdad que durante todo ese año pensé, bueno, cuando este visa se termina, vuelvo a Argentina y después veo, porque Claro. Cuando vine realmente pensé que iba a durar 3 meses máximo, entre que no hablaba el idioma, entre que dije, bueno, entre la plata, en que las cosas se fueron sucediendo de manera que me fui quedando, pero no es que era una decisión. Hoy hace 10 años y medio que estoy en París. Nunca, te lo puedo asegurar, pensé que me iba a quedar 10 años en París. Jamás. O sea, realmente, cuando lo pienso, digo, es muy loco, parece que fuera ayer, y lo que te estoy contando me parece que fue antes de ayer. Realmente no es una decisión, no es que toda mi vida pensé voy a ir a hacer una carrera a Europa o voy a ir a trabajar a Europa. Yo estaba realmente en Argentina también, era bastante afortunado, ya estaba un poco trabajando de lo que hacía y no era poca cosa, y la verdad que no estaba mal. Podría haber, las cosas se fueron dando para que me quede, y cuando volví a Argentina, después de un año, si bien fue una alegría estar con mi familia y mis amigos y demás, me di cuenta que tenía ganas de seguir descubriendo un poco lo que había estado descubriendo durante un año. Como tenía todavía esas ganas, y dije, bueno, no, vuelvo a Francia y sigo intentando, y bueno, si sale mal, siempre voy a poder volver a Argentina, y de hecho siempre vuelvo a Argentina porque la Argentina es mi país, la llevo en mi corazón y la tengo todo el tiempo estoy mirando cosas de Argentina y demás, así que me encanta estar allá, me encanta. Sí, es cierto que es como que cuando me voy, cada vez que me voy, es como aquel que se va a trabajar a distancia. Mi viejo lo define bastante bien a esto, siempre me dice, cuando te vas es como si todos pensamos te vas a trabajar, ¿viste? Y es cierto que es un poco la sensación que yo tengo. Vivo acá, tengo mi vida profesional hoy acá, laboral, y si bien tengo amigos y qué sé yo, siempre vuelvo a Argentina y tengo como ese lugar, y la verdad que me encantaría poder desarrollar más la parte laboral en Argentina, más por cuestiones, casi te diría, ideológicas y de retribución de todo lo que yo recibí de mi país, porque yo estuve en la universidad pública, Sí. Trabajé en la Camerata del Teatro Argentino, o sea, todas instituciones públicas, y sí, me queda alguna frustración hoy, en algún punto, es sentir que me gustaría poder retribuir mucho más al país, digamos, de lo que, bueno, después por cuestiones de tiempo, de cuestiones de
de distancia, de un montón de cosas en realidad, de vida básicamente. Las posibilidades son menos y es cierto que no me puedo quejar. Trabajo acá y vivo de lo que estudié acá, que no es poca cosa para la dirección de orquesta. Y en Argentina hay también otros muchos directores que están ahí. Entonces es lógico que haya, y debería de hecho haber más espacios para que la gente que está en el país dirija. Y eso me parece lo más lógico y lo más necesario, te diría. Pero bueno, el proceso no fue fácil y la verdad que hoy mirando para atrás, debo decir, hay un componente de suerte muy grande, un componente de hacer bien el trabajo al momento en que te toca hacer el trabajo. Y bueno, después del trabajo de turismo empecé a enganchar trabajo en coros. Siempre los coros estuvieron, como verás, presentes en mi vida. Yo cantaba en coro, pero después empecé a ir a hacer algunos concursos de coros que se liberaban, coros amateur o coros semiprofesionales, y así fue enganchando lugares. Por la camerata académica llegué a la orquesta que dirijo hoy, que es una orquesta que está en Boulogne-sur-Mer, y fui a hacer un concierto. Ellos tenían un director fijo, me invitaron a hacer un concierto. En realidad me llamaron para conseguir un bandoneonista, que yo justo le hice el vínculo con una amiga bandoneonista que venía de vacaciones a Francia, para decirte a qué punto es medio fortuito todo. Sí. Boulogne-sur-Mer es como la gente sabe, es una ciudad muy ligada a Argentina por una cuestión histórica. San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, y de hecho nosotros tenemos una localidad que se llama Boulogne-sur-Mer en Argentina también. Entonces es una orquesta creada por un argentino que existe hace 20 años, y bueno, tienen un vínculo con Argentina muy especial y hacían un repertorio argentino para los 200 años del Bicentenario de la Independencia, o sea, el 2016. Y bueno, les hice contacto con una bandoneonista, amiga mía, y me llamaron para decirme, bueno, venía a dirigir una obra, ya que estás, un argentino, una obra a estrenar, digamos, relacionada a San Martín. Y bueno, hice el trabajo ahí, les gustó lo que hice. Al año siguiente me volvieron a invitar para otro programa, porque bueno, ellos tenían su director estable, y el director que estaba fijo, después tuvo un hijo y se quería ocupar más de su familia y decidió irse, y entonces me propusieron quedarme, si no quería agarrar yo la dirección, y yo la agarré. Imagínate, me decían, como te digo, yo estuve mucho tiempo sin dirigir orquestas antes de eso, digamos, aparte de esas cosas puntuales y las cosas que hacían en el conservatorio, por supuesto. Así que desde ahí que estoy, y todavía la tengo, hace 10 años que dirijo también la orquesta, casi, porque, como te digo, 2016 hasta hoy. Increíble. Así que bueno, es como que las cosas se fueron dando para que yo cada vez me quede más claro. Por cuestiones profesionales acá, básicamente. Claro, claro, me encanta. Chir, fuiste contestando algunas cosas, inclusive detalles que tenía anotados, como por ejemplo, si cuando fuiste a Francia hablabas el idioma o no lo hablabas. Bueno, comentabas que no realmente, que te aprendías de memoria. Me encantó esto de memoria, frases para el barco. Si querés te cuento, como te decía, como me enteré en octubre, que venía en diciembre, me fui a hacer un manotazo de ahogado, como dicen, me fui a hacer un curso intensivo, súper intensivo se llamaba, de hecho, a la Alianza Francesa, que quedaba cerca de mi casa, ahí en La Plata. Entonces fui y hice el nivel A1, pero te puedo decir que, si bien me sirvió para entender algunos rudimentos del idioma, cuando llegás a París, no entendés, o sea, la gente no te habla como cuando te hablan, viste, lentamente, y es cierto que un idioma se madura. O sea, el súper intensivo es genial, pero un idioma necesita un tiempo de maduración, y realmente lo aprendí estando en el trabajo y estando con la gente, esa es la verdad. El idioma necesita también un contacto con la realidad. En mi caso, el alemán, yo llegué acá teniendo una base del B1, me parece, algún nivel de... Si pienso en el momento en que yo llegué a hoy, que estoy ahora en septiembre, son 3 años que estoy en Berlín, hay una diferencia abismal. Que nada, estás en el día a día, ¿viste? Y en la calle misma yo escucho mucho, siempre hasta el anuncio del subte o la gente hablando, ¿viste? Y ahí uno recolecta un montón de cosas, pero... Pasa mucho también con el inglés, ojo. Hay una especie, como se dice, de globish, ¿viste? De inglés estándar que uno aprende en general, así... bastante que permite los rudimentos, ¿viste? Hablar y demás con la gente, pero es cierto que después, cuando yo me acuerdo, cuando fui a Londres la primera vez, te puedo asegurar que no sabía si era el mismo idioma, O sea, si bien uno se puede, hay, ¿viste? Detalles de la pronunciación, de la manera de hablar y todo, que son bastante complejos, ¿viste?
Totalmente. Chino, te estabas diciendo en un momento que fuiste a estudiar al conservatorio de Reims. Ujú. ¿Qué estudiaste puntualmente en el conservatorio? Bueno, hice el diploma, lo que se llama el diploma de estudios musicales, en dirección de orquesta. Eh, la verdad que me sirvió, no es un diploma más importante, si se quiere, en términos de nivel, digamos, que el diploma que yo había hecho en La Plata, pero a mí me permitió, bueno, primero conocer lo que era el sistema escolar, digamos, o de conservatorio en Francia, cómo funcionaba, aprender a ensayar en francés, porque teníamos la orquesta de los chicos grandes del conservatorio, que la verdad que era una orquesta bastante importante y era muy buena la verdad la orquesta en esa época, hacíamos, se puede decir, octava de Dvorak, una orquesta con un buen nivel, digamos, este, y la verdad que hice el diploma y fui hasta el final. Después mi primer diploma francés fue ese, de hecho. Después hice también uno de dirección de coro con el maestro Ariel Alonso, que también es argentino, que está en el Conservatorio de Créteil. Sí. Y también hice el mismo diploma de estudios musicales, que es como decirte un diploma como el que uno puede tener en el Conservatorio Gilardi, por ejemplo, en La Plata, un diploma que no es de nivel superior, no es un máster, pero a mí me sirvió mucho para aprender, como te digo, el idioma, entender un poco cómo funciona la educación. Después el diploma más superior lo hice en lo que fue la Escola Cantorum de París, pero la verdad que fue un recorrido bastante lindo igual ese. Yo lo aconsejo, no era lo lógico, porque yo con mi diploma podría haber intentado directamente entrar a un máster acá o un bachelor. Lo que pasa es que acá el sistema me costó mucho entenderlo, porque en Argentina podemos hacer la carrera de dirección de orquesta. Sí. Quizás en Alemania es parecido, no tengo muy presente, pero en Francia, si uno va a la universidad, no va a hacer dirección de orquesta, no va a hacer la carrera en dirección de coro. Uno va a hacer carreras más, se puede decir, más teóricas, como musicología o gestión cultural, ese tipo de cosas. Y si uno quiere hacer una carrera más vinculada a lo práctico, en realidad lo haces en los conservatorios nacionales o en los conservatorios regionales, como el de Reims, o en los conservatorios municipales. Pero si uno tiene un diploma nacional, tiene que ir o al Conservatorio de París o al Conservatorio de Lyon, sabiendo que encima en París solamente el Conservatorio de París tiene la carrera de dirección de orquesta, y Claro. solamente el de Lyon tiene dirección de coro, o sea que no puedes hacer dirección de coro en París ni dirección de orquesta en Lyon. ¿Se entiende? Es bastante, hay una cosa media piramidal acá. Después, bueno, hay orquestas más de carácter más privado, como la que hice yo, la Escola Cantorum, que la hice por una cuestión de edad, porque yo acá a los 24, creo que era 23 años, sos viejo para hacer la dirección de orquesta. Entonces en el Conservatorio de París hay un límite de edad, que no sé si sigue estando, pero en esa época no se podía intentar. No podías ir a presentarte al examen con una cierta edad. Claro. Yo era grande para presentarme al Conservatorio de París, así que terminé una institución privada que la pude hacer porque son bastante caras, pero la pude hacer porque gané la beca de Mozarteum, la beca de Gruneisen, que me permitía estudiar en el exterior. Primero gané el fondo de becas que me permitió estudiar con el maestro Calderón en Buenos Aires, y después estudié acá con la beca, después de 1 año o 2 años de estar en Francia, para la Escola Cantorum, postulé y gané. Y después está la École Normale, la escuela normal sería de música, que también es una escuela privada que da un diploma homologado por el Estado, pero bueno, son escuelas bastante caras, porque uno ahí básicamente, digamos, pagás todo, tenés una orquesta, pero la pagan los alumnos, o sea que los años cuestan, son bastante onerosos, digamos, no es como los conservatorios nacionales, que son tarifas muy reducidas por las subvenciones que tienen. Claro, y en el caso de estos diplomas como el que hiciste en Reims, no es que uno tiene que pasar por una audición, digamos, o qué tuviste que presentar o cómo tuviste que hacer para ingresar. Bueno, cuando yo empecé, como te decía, estaba como un estatus medio intermedio, que era, yo iba a los cursos y hacía solamente la parte de dirección de orquesta y medio como auditor, pero tenía la posibilidad, como había pocos alumnos, Ruth me daba la posibilidad de dirigir a la orquesta cada tanto, cuando había espacio, porque no podés estar ocupando el espacio de otros alumnos, pero cuando había espacio yo podía dirigir, y medio preparaba el examen de ingreso efectivamente al conservatorio. Y el examen de ingreso es un examen en el que uno tiene una parte escrita,
una cosa que se llama el comentario de escucha acá, que es bastante francés, que básicamente escuchás una obra que uno no sabe qué es y tiene que hacer un comentario como si, no como una crítica, pero explicar lo que escucha, es tratar de encuadrar en un periodo, qué música puede ser, tratar de aventurar el nombre del compositor que podría haber escrito la pieza, es una cosa bastante de Francia ese examen. Después tiene un costado medio de análisis, eso es como la parte escrita, digamos, del examen, cosas de instrumentación y demás, y después tenés la parte práctica, que es ir a dirigir. Yo me acuerdo si mal no recuerdo, creo que era el concierto de Aranjuez, por decirlo así, y la quinta de Beethoven. Teníamos que dirigir. Y eso podía ser cualquier movimiento, hay un jurado, acá se usa mucho, yo no sé si en Alemania es igual, pero son jurados externos en general, o sea, la profesora se encarga de crear un jurado de otros conservatorios que vienen al conservatorio para evaluar a los alumnos que van a entrar al conservatorio de Reims. Ah, mira. Entonces uno tiene como una visión diferente de la que por ahí tiene tu profesor. O sea, claro, no te evalúa en la audición, vamos a decirle, entre comillas, profesor del instituto, sino alguien que viene de otro instituto que no trabaja. El profesor del instituto tiene voz, digamos, pero no tiene voto. Vamos a decirlo así. Y después el jurado externo son los que deciden de tu entrada o no, y de hecho también de tu salida, porque cuando uno hace el examen de fin de estudios, es el mismo procedimiento. No hay un examen escrito, pero está el examen que es un concierto en realidad. Y en concierto hay una entrevista con el jurado, y el jurado son los que te ponen la nota y deciden si uno está apto para recibirse o no, digamos. Claro. Me encantó, no conocía el sistema. Todo este proceso del examen, digamos, se parece un poquito a lo que yo tuve que hacer en una audición para una maestría aquí en Berlín. El repertorio en dirección era un poco más complejo, eran más obras, vamos a decir, simplemente, pero quizás un poco más de espacios, pero bueno. Sí, en Alemania me imagino que también hay una cuestión más, hay exámenes de piano también, imagino, para hacer o cosas así, ¿no? Bueno, sí, de hecho, mira, te pregunto de paso, porque en Alemania es muy sabido que en líneas generales, en la audición para una maestría en dirección de orquesta, el grosso de aquí le llaman las Hochschules, ¿no? De universidades, hay una instancia de piano que no es menor, porque uno cuando lee, viste la inscripción, dicen, bueno, el participante tendrá a bien que tocar, no sé, 2 movimientos de una sonata para piano de Beethoven, una obra romántica, casi un programa de concierto. Un programa de pianista concertista, digamos. Sí. Exactamente. Hay una parte de acompañamiento, quizás también, sí. Acá es mucho menos pianocentrista en ese sentido. Lo cual, yo no sé si también yo te digo, yo estudié piano, entonces sí. no sé cómo funciona. El piano yo no sé cómo lo ves vos, también somos, en ese sentido, también sos pianista y también director, así que seguramente sabes, pero el piano es una herramienta para estudiar, es cierto. Después, al momento de dirigir, no te da una ventaja mayor tocar el piano, no. Quizás te lo da más en el mundo de la ópera, porque por ahí uno tiene que acompañar, pero es cierto que acá están separados los carriles, hay una carrera, que yo no sé si en el caso de Alemania en ese caso hay una carrera aparte para el pianista acompañador, digamos, se dice acá. Repetidor, digamos. El correpetidor, o el maestro de canto, que básicamente es uno lo puede hacer, es una carrera aparte, y realmente son muy buenos, pero están especializados en eso. Creo que en Alemania el director, hay una mezcla de carreras ahí. Está como medio presente la figura del director, que al mismo tiempo es como un gran pianista, ¿viste? Lo he visto a distintas Hochschules en Alemania, a ver alguna clase y conocer el profesor. En algunos casos a los alumnos mismos son los que se sientan al piano mientras un colega, un compañero está dirigiendo, y ellos tocan desde la reducción del piano o desde la partitura orquestal, digamos, bueno, toca, no sé, los vientos, toca las cuerdas, pero uno requiere de cierto nivel pianístico, viste, en línea general en Alemania para poder participar. El único caso donde a mí me sirvió por una cuestión de tiempo para la audición fue la Universidad de las Artes de Berlín, donde la instancia de piano es realmente
sentate, toca algo, mostrarnos que, no sé, cómo tocas el piano, y después había una parte también de como canto y acompañamiento, pero era muy relajado. En el caso de la Universidad de las Artes es algo más tranquilo. Sí, 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 bueno, yo acá también, a mí me ha pasado también, pero fue realmente las menos de las veces. Yo creo que también hay, como te digo, yo tengo una cierta, hoy no tengo el nivel de piano que tenía en la época, porque la verdad, siempre hago el chiste, yo digo, cuando tuve que decidir entre el piano y la dirección, dije, prefiero hacer, en vez de hacer dos cosas mal, prefiero hacer una mal Claro. y hacer la dirección. así que, así que realmente el piano lo uso más hoy como herramienta, me sirve un poco para estudiar y te diría que no en todos los casos, me sirve mucho para más la cuestión de la ópera, ¿viste? Sí. Y bueno, después yo, la mayoría de mis coros, salvo uno, soy yo el que está en el piano. O sea, soy yo el que reduce la partitura y el que la cuestión armónica. Yo tengo, siempre digo, me hubiera encantado poder tener esa facilidad que tienen los pianistas, lo que acá son los pianistas con repetidores, que les dan una apertura y leen y tocan todas las notas. Yo no toco todas las notas, sí tengo un buen sentido armónico y entonces me manejo porque meto el bajo y la armonía y toco la melodía. Tengo como una cierta facilidad para reducir, más cuando son partituras de coro, que son 4 líneas y realmente es muy sencillo. Cuando son partituras de orquesta es más complejo, por supuesto hay más. Pero bueno, uno con la experiencia puede dar la idea general de lo que necesita para un ensayo. Después, bueno, el pianista acompañante hace su trabajo y toca todas las notas porque están hechos para eso, digamos, básicamente. Es otro pianismo, es otro mundo, ese es un Claro, que sí, me encanta, me parece apasionante. sí, 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 es genial, sí, es genial. Es increíble. Chino, te quería preguntar, medio como último tema grande, un poco recién creo que por tu experiencia lo estabas comentando, ¿no? Pero imagínate una persona que de repente, bueno, terminó la licenciatura, pongámosle en Argentina, y está pensando, o esto, ¿no? Que llega mucho el discurso de, bueno, ahora, ¿por qué no te fijas si vas a Europa, viste, y haces una maestría? Bueno, es muy complejo porque realmente es un movimiento inmenso y la idea de ir a estudiar, viste, o hacer algo afuera, suena lindo, y después hay un montón de detalles que vos estuviste contando por historia personal. Pero si esa persona considera Francia, ¿no?, como opción para ver qué es lo que hay. Aquí viene un poco mi pregunta y creo que te vas a repetir un poco, pero actualmente, desde lo que vos conocés, ¿cuáles son las puertas a las que uno puede ir para la dirección orquestal, quizás puntualmente? Después, si querés, también podemos hablar de la coral, ¿por qué no? Bueno, mira, para la edición de orquesta, yo creo que a mí me parece lo más importante en general, más allá de las instituciones, son las personas, ¿viste? Es decir, que las instituciones son importantes, acá le dan una cierta importancia a lo que es la parte del cuadro, digamos, en el que uno hace. Pero es cierto que en mi experiencia para la dirección de orquesta es mucho más importante la persona con la que uno estudia, Sí. Sentirse cómodo con la persona. Ya ni siquiera estoy hablando de una cuestión de ir a estudiar con el maestro que dirige la Filarmónica de Berlín, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un buen profesor de director de orquesta, que no es lo mismo que un buen director, si nos ponemos de acuerdo, un buen profesor de dirección de orquesta que te guíe bien. Yo tuve la suerte otra vez de caer en las manos de un profesor americano, franco-americano, se llama Adrian McDonnell, y que es un excelente profesor de dirección de orquesta, que nunca, yo siempre digo, siempre fue muy justo en el sentido de las palabras, porque nunca te va a decir una cosa que no sea real, que no esté vinculada al mundo real. No hay una cosa de, así medio naif, de si uno estudia mucho, va a poder dirigir cualquier cosa, bueno, es como que siempre lo vinculaba al mundo real y eso es importante. Yo creo que las puertas en las que uno puede golpear son las puertas de las personas que están abiertas a enseñar, a dar alguna cosa. Claro. Yo puedo decir, en mi caso, no me gustaría hablar por ellos porque, como decirte, no te voy a dar el número de teléfono de alguien que no sé si realmente le gustaría tener ese mote, si se quiere, pero bueno, yo empecé con la dirección de coro y pude seguir acá un poco lo que hice gracias a Ariel Alonso, por ejemplo, que yo sé que es una persona que cuando él puede te va a ayudar, es muy generoso en ese sentido,
y yo sé que hay muchos latinoamericanos y muchos argentinos que han venido y que han estado o por lo menos han podido acercarse a la actividad musical de Francia gracias a él. Ruth es otra, es una persona que, como te digo, a mí me abrió muchas puertas, me abrió la posibilidad de estar en un conservatorio, para mí eso era en ese momento fundamental. Yo les aconsejo a todo el mundo de averiguar sobre la Casa Argentina de París, que creo que no es un lugar lo bastante conocido como para dejarlo sin nombrar. Pertenece al Ministerio de Educación. Bueno, hoy hay otras problemáticas que están alrededor de la institución, pero no deja de ser un lugar que recibe estudiantes de Argentina que vienen a hacer estudios aquí y que permite acceder a un alojamiento bastante más barato que lo que puede encontrar uno solo en París. Claro. Pueden contar conmigo si yo, desde mi humilde lugar, porque yo, como digo, yo creo que también uno siempre está ocupado y tiene muchas cosas para hacer, pero yo también me siento un poco en deuda, porque a mí, cuando yo vine, mucha gente me ayudó también. Y es cierto que lo más valioso que yo tuve cuando vine a Francia fue los amigos de Argentina que tenían un amigo en Francia que me podía ayudar. Yo no puedo, no digo que puedo ofrecer el mundo, pero quizás esto, una palabra, un che, vamos a tomar un café, te cuento un poco cómo funciona. A veces he tenido la suerte de ayudar a algún profesor de la Universidad de La Plata que vino para acá y que tenía una serie de conciertos y yo pude hacer conciertos con ellos. Por ahí los astros se alinean, como digo yo, y puedo yo ayudar en algo, o vení a ver un ensayo, o vení, vamos a... te diría que lo más importante son las relaciones humanas que uno puede entablar con gente que está dispuesta a ayudar. Y creo que no son pocas, a riesgo de equivocarme y quizás de cometer un error importante. Creo que no son pocas la gente que puede ayudar, sabiendo que fueron ayudados, que tuvieron un poco de suerte también, y sabiendo lo difícil que es, lo difícil que es estar en otro país, estar instalado. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que más allá de las instituciones, más allá de los lugares en el que estén, lo más importante es acercarse a las personas que pueden ayudar, que pueden guiar, estar con un profesor que sea un buen profesor, que les diga la realidad del oficio, la realidad, y nada, animarse, saber que nada, eso. Acá la única diferencia que hay, podría decir, entre Argentina y Europa, no son las capacidades, realmente no lo son, porque yo no me sentí, como muchos pueden imaginar, menos preparado que muchísimos otros directores que estaban en conservatorio acá. No me sentía mucho más preparado con mi diploma y con mi formación. Sí sentí que hay otros medios. Claro. Que tampoco son los mismos que hace 10 años, o quiero decir, era mucho mejor hace 10 años que ahora, y también sé que la gente que estuvo acá y que estuvo hace 30, también sé que era mucho más importante que ahora, pero la diferencia son los medios, no las capacidades. En Argentina hay excelentes maestros, excelentes músicos. Hay también una tradición enorme también que viene de Europa, porque en Argentina, como lo sabemos, a principios del siglo pasado hubo un montón de profesores de Europa que vivieron. Realmente hay cosas para hacer en Argentina, y te diría, hay mucho para crear, hay muchas buenas ideas a llevar a cabo. Acá lo que hay es otros medios y otros espacios, diría, pero es como un enriquecimiento mutuo. Acá hay necesidad de gente también que venga de allá para aportar ese plus que nosotros podemos tener allá, de también adaptarse a cualquier medio, a cualquier circunstancia. Yo creo que si tenemos algo en Argentina especialmente, pero creo que en Latinoamérica en general, es la capacidad de adaptación a casi cualquier circunstancia que haya. Y eso es
quiero decir, una cocarda que podemos llevar y que podemos implementar en casi cualquier lugar del mundo. Sí, sí, es un poco la imagen, y voy cerrando con esto, pero es un poco la imagen de en Champs-Élysées despidiéndote de tu amigo con la guitarra, la valija, y ahí de golpe París. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 tal cual. Así que, sí, no, para resumir, como decía, más importantes son casi las personas que las instituciones, pero nada, eso, acercarse a las personas que a uno le pueden hacer bien, digamos. sí, sí, lo recalco también yo porque para mí, por ejemplo, cuando yo llegué a Berlín también tenía amistades que estaban viviendo acá, era que estaban estudiando, lo que sea, lo que estaban viviendo acá, que también se dedicaban a la música, y para mí creo que fue lo más importante y lo que más me ayudó a instalarme y a sobrellevar un montón de cosas fueron personas con las que uno puede hablar, pedir ayuda, ¿viste? Hoy por hoy a mí si me preguntan desde allá algo que les pueda comentar sobre, no sé, lo que se puede hacer acá en Berlín, al menos puntualmente, es como que te vomito todo, ¿viste? Todo lo que puedo comentarte, porque si te ayuda y te largo. Sí, 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 sí. Yo creo que, mira, sola de mi experiencia, yo me acuerdo de personas que por ahí no me dieron la posibilidad de dirigir, pero en un momento en el que no sabía por dónde ir, me invitaron a un café Sí. y me dijeron, va a estar todo bien, o una palabra, cualquier cosa. Ese tipo, yo lo sé porque yo sé que en ese momento era bastante complicado y me acuerdo como si fuera ayer y voy a agradecer ese café y esa posibilidad de charlar con alguien toda mi vida, porque esa es la verdad. Entonces yo me cuesta mucho, de hecho me siento mal cuando por ahí, si hay algún argentino que pasa y que no alcanzo, que me pregunta, che, veámonos, y que no llego por cuestiones de trabajo, que se va a verlo, yo siempre en todo caso en ese sentido siempre trato de estar tranquilo, siempre que alguien me escribe para preguntarme cualquier cosa, trato de ayudar en lo que pueda, porque también es una forma de devolver lo que a mí me dieron, digamos. Sí, de hecho, lo corroboro porque ahora que estoy pensando, cuando yo estaba pensando en mi movimiento para Europa, me llegó tu contacto y yo te pregunté cómo era la cuestión en Francia. Mira, pareciente que me había olvidado, mira. Puedo dar cuenta, así que es muy cierto. Te pueden hablar que yo sé que vos. Así que nada, Chino, es la última pregunta con la que siempre cierro, así que si viste los videos ya sabes que te voy a preguntar en realidad, pero bueno, antes que eso, agradecerte un montón que hayas estado y que hayas participado en el puente, significa un montón. Gracias a vos. Por favor, quería preguntarte, bueno, pensando de repente en las personas que hoy por hoy estén comenzando de repente su camino por la dirección de lo que sea, pero por la dirección musical, que estén dando sus primeros pasos, que estén quizás terminando sus estudios y salen al mundo profesional, ¿qué consejo vos le podés dar a esas personas? Bueno, que sepan que el final primero creo que lo más importante, diría yo, que sepan que el final de la carrera es solamente el comienzo. Que el oficio de ser músico en general, de la dirección de orquesta, casi te diría especialmente, pero para no hacer diferencia con las otras carreras que también pueden ser muy complicadas, es un camino que tiene tantas rosas como espinas, como se dice. Que yo creo que hay que saber cuando uno decide ser director de orquesta que lo más importante, más allá de lo que puede considerarse éxito o no, creo que lo más importante es, o en todo caso creo que el éxito para hacerlo más en la profesión es poder hacer de la manera más apasionada y con la mayor honestidad lo que uno estudió y llevar a cabo el sueño todos los días de poder trabajar de lo que uno ama. Yo creo que eso es lo más importante. Todo lo otro, todo lo que tiene que ver con dirigir una orquesta de un tipo o de un otro, de un nivel o de un otro, en ciertos circuitos o en otros circuitos, no digo que es anecdótico, no digo que no es importante, digo que es secundario. Lo más importante es, yo creo, en todo caso de mi experiencia, es saber que la dirección es el arte de pasar de una partitura a una experiencia humana compartida. Y que si encima por eso tenés la posibilidad de vivir de eso, que te paguen por estar haciendo eso que te gusta y demás, es
es lo más importante. Después es cierto, hay que arremangarse, como se dice, hay que meter por ahí. Como te digo, yo trabajé en el turismo, trabajé de otras cosas, la verdad que no fue fácil, no nos esperaron a nadie, ni siquiera en Argentina lo hacen, no te esperan con una batuta, venga señora, acá tiene un podio, dirija. Y la realidad del oficio es que hay muchos más directores que orquestas. Entonces, hay que disfrutar, hay que dirigir cualquier tipo de ensamble y nada, el final de la carrera es el comienzo de la realidad del oficio y de la realidad de la vida y después, nada, intentar, y creo que en este sentido hago un guiño un poco a lo que vos hacés con este espacio, es tratar de crear los puentes, porque son los puentes lo que lo hacen más fuerte a uno. No es lo que uno hace solo, sino lo que uno puede hacer haciendo solo, lo que uno puede extender hacia los otros. Y creo que eso es, en mi humilde experiencia, fue lo más importante y lo que más me salvó en algún punto de vista cuando me vine a otro país, y creo que también me hubiera salvado y también me sirvió cuando estuve en Argentina. Yo casi todas las posibilidades que tuve de dirección y de puestos y de cargos, si se quiere, en la dirección, las tuve, cierto, porque estuve preparado en el momento, porque me preparé para eso, pero también porque tuve la suerte de conocer a alguien que me ayudó con esto, que yo ayudé con esto, y las relaciones humanas son fundamentales en esta carrera en todo punto de vista, desde el punto de vista práctico en un ensayo y desde el punto de vista profesional en el sentido más largo, digamos. Claro. Así que es un consejo medio largo, medio humilde, pero nada, hay que animarse, hay que arremangarse, hay que saber que no es fácil y hay que meterle para adelante y contar con las personas con las que uno sabe que puede contar todo el tiempo. Chino, más que agradecido de que hayas estado acá, me encantó la conversación, te agradezco un montón. Bueno. Gracias. Me sentí en un confesionario, te digo al final. No, porque vos sabés que en realidad para mí es importante. Vos, de hecho, si viste los videos, viste que yo por lo general pregunto y después dejo que la persona hable. La persona que está 30 minutos hablando, viste, contando, porque para mí eso nace como de un lugar muy especial. Entonces yo respeto mucho eso y me parece valioso, hasta los detalles, viste, porque siempre hay algo que resuena en los demás. Así que para nada, ningún problema, espero que lo hayas disfrutado. Y gracias, yo ahora dejo de grabar, quédate que seguimos charlando 2 minutitos. Aprovecho, si me permitía el espacio, aprovechar para saludar a toda mi familia y amigos de Argentina y a mis alumnos de la institución CatCord, que cuando les dije que tenía la entrevista con vos, me dijeron que iban a ver todo, así que no te extrañe que te explote de seguidores el canal. Por favor, que sirven mucho las suscripciones, tanto en Instagram como en YouTube, pueden seguirlos y se agradece un montón. Listo, dale. Nada, Chino, muchísimas gracias, te agradezco un montón. Muchas gracias, Mariano.